Bueno, pues me permito grabar esta sesión recordándoles que es para meramente uso educativo, todos los derechos y por supuesto sus datos quedan protegidos y pues con esto iniciamos la sesión, doctora. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Soy la doctora Sofía Gasca. Hoy vamos a platicar un poco de aplicaciones de cannabis en enfermedades de la mujer. Vamos a iniciar con un poco de antecedentes históricos. Por favor, si pueden pasar la siguiente. Bueno, no sé si lo podemos poner en pantalla general. Bueno, sí se puede. Ajá. Bueno, dentro de los reportes que tenemos de uso de cannabis en enfermedades de la mujer, datan desde el 1550 antes de la era común. Se reporta el uso en los papiros de Eber para ayudar a el parto. También en la antigua China, en, a partir del 2700 antes de Cristo, en el antiguo papiro de Pen Ching, escrito por el emperador Sheng Nu, se reporta que se utilizaba para trastornos reproductivos femeninos. También en la India, a partir del 1000 antes de Cristo, en el antiguo Adana Veda, se reporta el uso de la cannabis como una planta sagrada con propiedades medicinales, sobre todo analgésicas, antiespasmódicas, antiinflamatorias e hipnóticas. Recientemente, en el compilado de Benkao Ganmun, que data del 1596, ya de nuestra era, se reporta el uso de las flores de cannabis para trastornos menstruales. También los antiguos persas lo utilizaban para calmar dolores uterinos. En las culturas africanas también se utilizaba para facilitar el parto. Y en las culturas sudamericanas, a partir del siglo XVI, se reporta su uso para calambres menstruales. Entonces, como vemos, los antecedentes históricos pues tienen un reporte de aproximadamente 4000 años de uso de la planta cannabis para eh, enfermedades de la mujer. La que sigue. Bueno, vamos a repasar un poco de la fisiología del sistema endocannabinoide y ver algunos marcadores biológicos que justamente han sido utilizados como evidencia para eh, demostrar que el sistema endocannabinoide y el sistema reproductor femenino, el aparato reproductor femenino, pues tienen una interacción. Debemos de recordar que el sistema endocannabinoide es un circuito para aquellos que ya lo conocen o aquellos que apenas van entrando en el tema. Vamos a pues dar generalidades. Está compuesto por receptores. Los receptores para fines de esta plática más importantes va a ser el CB1, CB2, los receptores acoplados a proteína G, en este caso el 55, que también se ha reportado el 119 y el 18, los receptores transitorios sensibles a balanoide, tipo 1, tipo 2, y los receptores PPAR, que son receptores activados por proliferadores de peroxisómicos. Los cuatro primeros son receptores de membrana y estos últimos son es un receptor nuclear, que más adelante vamos a volver a mencionar. Sus ligandos. Sus ligandos se dividen en dos, endógenos, que estos son producidos por nuestro organismo y por todos los mamíferos. Son derivados de fosfolípidos de membrana, en específico del ácido araquidónico. Los dos más importantes que tenemos es la anandamida o araquidonil etanolamida y el 2-AG o el ácido araquidonil glicerol. También tenemos los cannabinoides exógenos, que justamente estos derivan de la planta cannabis, conocidos como fitocannabinoides. Los más importantes tenemos el CBD, el CBG, el THC delta 8 y el delta 9. Para esta plática veremos solo CBD y sus enzimas de síntesis y de degradación. Las más importantes que vamos a mencionar va a ser la amina hidrolasa de ácidos grasos, que es la FAAH,
FAH, y la N-fosfolipasa D específica de acilfosfatiletanolamida. Estas moléculas, sobre todo los receptores y estas enzimas de síntesis y degradación, han sido los marcadores que se han buscado para en tejido y en células del sistema reproductor femenino para evidenciar justamente su relación con el sistema endocannabinoide. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que ver al sistema endocannabinoide como un sistema de comunicación entre células, también como un sistema de neurotransmisión y un sistema que modula y regula, sobre todo estas siguientes funciones fisiológicas, como es el dolor, la inflamación, el ciclo sueño-vigilia, la memoria, el apetito. Y bueno, para fines de esta plática, vamos a ver que también interviene en varias funciones de los ciclos femeninos y de las diferentes etapas de la vida de una mujer. El sistema endocannabinoide se ha evidenciado que está en diferentes tejidos del sistema reproductor femenino, sobre todo lo que es en ovario y algunas células como las células foliculares, desde etapas primarias, secundarias, terciarias, preovulatorias, de Graf, hasta folículos ovulados. La que sigue, por favor. Bueno, también se ha encontrado que se expresa durante todo el ciclo ovárico receptores CB1, CB2 y justamente la enzima de degradación amida hidrolasa de ácidos grasos y la enzima de síntesis N-fosfolipasa D específica de acil fosfatiletanolamida. Esto sobre todo en diversas células, como en los diferentes desarrollos del folículo, del cuerpo lúteo y el ovocito. También se ha encontrado que se expresa en las trompas de falopio y en el endometrio, y que su expresión también está regulada por estas hormonas femeninas como el estradiol y la progesterona. También se ha evidenciado la presencia de receptores CB1, CB2 y de la FAH y de la NAPPLED en etapas tempranas de la placenta, sobre todo en células del sincitio trofoblasto y del sitio trofoblasto. La que sigue. Bien. También dentro de los mecanismos más identificados y reportados del sistema endocannabinoide y de los ciclos femeninos, se han encontrado durante la foliculogénesis, la ovogénesis, la fecundación, el transporte del óvulo a través de las trompas de falopio, la implantación del blastocitos y la progresión del embarazo. La que sigue. Bueno, tenemos que quedarnos con la idea de la información anterior de justamente estos marcadores biológicos que mencioné del sistema endocannabinoide y su presencia en los diferentes tejidos y células del aparato reproductor femenino como una evidencia de que realmente interactúan. Vamos a revisar ahorita alguna de las patologías y nos vamos a centrar sobre todo en el cannabidiol, que es uno de los fitocannabinoides más importantes y el que actualmente pues está legalizado en México para uso terapéutico. Bueno, vamos a iniciar. No sé si hay alguna pregunta sobre lo anterior o las preguntas hasta el final. Hasta el final, doctora. Si gustan, disculpe, no lo mencioné al inicio. Para no interrumpir la charla de la doctora, los invitamos a que si tienen alguna duda, comentario, pueden depositarlas en el chat y con todo gusto al final de la charla podemos retomarlo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con una de las enfermedades y de las afecciones que padecen la mayoría de las mujeres en edad reproductiva, que es la dismenorrea. Tiene aproximadamente una prevalencia que oscila entre el 50% y el 95% del total de las mujeres en edad reproductiva. Como sabemos, pues la principal eh, vía terapéutica pues es el uso de analgésicos, sobre todo antiinflamatorios tipo AINES. Como sabemos, pues estos
Analgésicos tipo AINES a dosis altas pues pueden generar efectos adversos como una irritación gástrica o alteraciones en la microbiota gastrointestinal. La que sigue. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, como les comentaba, pues se ha demostrado que la presencia de receptores CB1 y CB2 tienen una amplia distribución también en el tejido uterino y esto los puede convertir justamente en una vía terapéutica ideal para el uso de cannabinoides en el alivio de dolor. En un estudio realizado por Russo y colaboradores, se destacó el potencial enfoque de aliviar eficazmente la dismenorrea primaria sin efectos sistémicos habituales de lo que producen el tratamiento convencional, como es el uso de AINES a dosis altas. La que sigue. Milanova y colaboradores en este artículo del 2024, donde estudiaron la eficacia y el uso de un tampón impregnado de cannabidiol para aliviar la dismenorrea primaria. En las conclusiones resaltan el potencial efecto terapéutico que puede tener el uso de este tampón impregnado de cannabidiol para aliviar la dismenorrea primaria y justamente seguir estudiando estas vías eh, de exploración de la interacción entre los cannabinoides y su uso terapéutico para el dolor menstrual. La que sigue, por favor. En este artículo del 2024, Bonani estudia los probables efectos benéficos del cannabidiol como estrategia terapéutica en diferentes enfermedades caracterizadas por dolor pélvico. En ellos incluyen dismenorrea, endometriosis, vaginosis, dispareunia, neuralgia del nervio pudendo, trauma perianal, vulvodinia, enfermedades pélvicas, la enfermedad pélvica inflamatoria y trastornos asociados a dolorosos del suelo pélvico. En este artículo, sobre todo, se enfocan en las propiedades antiinflamatorias y analgésicas que tiene el CBD y su capacidad justamente para interactuar con receptores CB, eh, volviéndolo como una de las vías más buenas para el tratamiento de problemas dolorosos pélvicos. La que sigue, por favor. Bien, bueno, ahora vamos a ver un poco de CBD y endometriosis. Em, como sabemos, la etiología pues es desconocida, aún no se tiene clara las causas, sin embargo, se sabe que el papel de la inflamación y de la angiogénesis pues juegan un papel importante en esta enfermedad. Eh, las citocinas, sobre todo en proinflamatorias que se han visto involucradas en esta etiología, tenemos a la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, así como la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de capilares ya preexistentes. También dentro de las biomoléculas que se reportan como causantes de esta enfermedad son los factores angiogénicos de factor de crecimiento endotelial vascular, el factor inducible de poripoxia alfa 1 y los factores de crecimiento transformante beta 1, así como las metaproteínas de matriz. Eh, también en este artículo lo que nos mencionan es que tanto la inflamación como la angiogénesis comparten varias vías similares entre sí que justamente pueden ser un objetivo potencial para el tratamiento de esta enfermedad. La que sigue, por fin. Bueno, Ambari y colaboradores en este artículo donde se menciona el uso del cannabidiol como tratamiento posible en la endometriosis a través de la supresión de la vía de inflamación y de angiogénesis. Se ha evidenciado que el cannabidiol tiene propiedades antiinflamatorias
y antiangiogénicas, sobre todo demostrando la supresión de la producción de interleucinas, como mencionamos en la diapositiva anterior, lo que es la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor inducible por hipoxia 1 alfa y el factor de crecimiento transformante beta 1, así como las metaloproteinasas de matriz. En conclusión, parece que el CBD podría ser un posible tratamiento para la endometriosis debido a su actividad justamente antiinflamatoria y antiangiogénica. La que sigue. Muy bien. Ahora, en el síndrome de ovario poliquístico, no sé si se acuerdan que mencionamos uno de los receptores, que justamente los cannabinoides tienen afinidad. Uno de son los PPAR, que son estos receptores nucleares que juegan un papel muy importante en el síndrome de ovario poliquístico, justamente porque al parecer estos receptores tienen una relación importante en las alteraciones metabólicas de glucosa, de lípidos, así como de obesidad y fertilidad. Eh, Considerando que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad muy compleja, es importante buscar nuevas dianas terapéuticas para tratar esta afección tan compleja. Y justamente como vimos en en las diapositivas del inicio, la relación que tiene el sistema endocannabinoide con los receptores PPAR. La que sigue. En este artículo donde se menciona eh, al cannabinoide, al cannabidiol como un posible ligando de los receptores PPAR y una probable futura vía terapéutica justamente para el síndrome de ovario poliquístico en mujeres con obesidad y reducción de la fertilidad, ya que los receptores PPAR regulan sobre todo metabolismo energético celular, proliferación celular y la inflamación. Estos receptores pertenecen a una familia de proteínas receptoras de núcleos, nucleares, perdón, que justamente lo que hacen es que se transcriban genes que están involucrados en múltiples procesos como el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. La expresión alterada de estos receptores está potencialmente correlacionada justamente como enfermedades como diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, así como también el síndrome de ovario poliquístico. Y aunque todavía no hay todavía mucha evidencia en humanos, pues justamente es una probable vía terapéutica el uso de cannabidiol a través de la unión a receptores PPAR. La que sigue, por favor. Bien, bueno, ahora respecto a menopausia, sabemos que inicia por una insuficiencia ovárica y posteriormente por la disminución de estrógenos que genera diferentes síntomas, tanto vasomotores, geniturinarios, aumento de peso, enfermedades cardiometabólicas y pérdida ósea. Sobre todo esta, que es la osteopenia, una condición que precede a la osteoporosis, está afectando el 50% de las mujeres mayores de 50 años. La que sigue. Culpa y colaboradores en el 2023 consideran al cannabidiol oral como un posible tratamiento en pacientes posmenopáusicas con osteopenia, donde la administración oral de 100 a 300 miligramos de CBD al día durante 12 semanas produjo una disminución moderada de los marcadores de reabsorción y formación ósea. Sobre todo este hallazgo puede iniciar el efecto óseo protector del CBD en mujeres con pérdida ósea posmenopáusica. Esto justifica la realización de ensayos clínicos aleatorizados de gran escala para ver las propiedades antirreabsorbivas del CBD en población posmenopáusica. Esto lo vamos a ver un poquito más profundo en otra plática y también en pacientes perimenopáusicas y posmenopáusicas.
La que sigue, por favor. Bien, bueno, como conclusiones, hemos visto que en las últimas décadas, sobre todo, ha aumentado la evidencia de, de los noventas para acá en la literatura, pues demostrando la influencia del sistema endocannabinoide en diferentes órganos periféricos, incluido lo que es el sistema reproductor femenino. En específico, como un sistema que modula a lo largo de toda la vida de una mujer. Sin embargo, aún faltan estudios sistemáticos eh, en los diferentes órganos del aparato reproductor femenino para identificar pues su papel en cada uno de ellos. Eh, y justamente pues como evidencia más fuerte es que encontramos estos componentes del sistema endocannabinoide, es las enzimas de síntesis y de degradación, así como los receptores en ovarios, oviductos y útero en ratones. Además, tenemos que tomar en cuenta que la modulación también depende de la edad del órgano donde interactúa el sistema endocannabinoide y en qué etapa reproductiva se encuentra la paciente, desde etapas prepuberales, puberales, adultos, en etapa reproductor tardíos o posmenopáusicas o posreproductivas. Bien, pues bueno, esa es la charla. Aquí tengo la bibliografía, se las puedo mandar por correo. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartirnos. Buenas noches a todos. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto pueden irlas depositando. En general, hoy día ya contamos con información que evidentemente respalda. Iniciamos en un camino meramente con el uso de cannabis o como coadyuvante relacionado con temas de epilepsia refractaria y hoy día pues esto nos empujó y nos obligó también a generar evidencia desde otros temas que principalmente están causando un impacto en la población, como es el dolor crónico. Eh, Aquí el doctor César Morales nos pregunta, para poder obtener CBD ocupan receta QR. Eh, ¿Quiere responder usted, doctora, o...? No, no necesita receta QR, no es una receta tampoco de controlados, es una receta ordinaria, claro, con todo lo que nos pide la COFEPRIS que traiga una receta médica. Es correcto. Solamente los estupefacientes o los medicamentos que están catalogados en las fracciones 1 y 2 requieren el recetario especial con código QR, que ese lo pueden tramitar o ese recetario pueden tramitarlo en, perdón, con nuestra autoridad regulatoria, COFEPRIS. Ahí pueden hacer la solicitud, también en línea, lo pueden hacer perfectamente y sin problemas. Si tienen alguna complicación, eh, con gusto también la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, la AMCAN, ayuda a gestionar este tipo de trámites, los podemos canalizar con muchísimo gusto con ellos y ellos podrían ser como darles el acompañamiento. En NAICA no tenemos como tal el acompañamiento, pero sí el AMCAM. Y por otro lado, CBD no es considerado un estupefaciente. Desde este punto de vista, no es necesario tener esta receta. Simplemente, como bien lo decía la doctora Diana, y para reforzar, se requiere una receta simple con todo, evidentemente, todo lo que nuestra autoridad solicita de las recetas. Y con eso el laboratorio puede elaborar el medicamento y sirve también de amparo a nuestro paciente, digámoslo así, ¿no? Que si el paciente va a viajar, que si el paciente necesita con algún otro médico, necesita a la autoridad demostrarle que está bajo un tratamiento, con la receta es suficiente para poder ellos ampararse. Por supuesto, esto es importantísimo. Gracias, Ceci.
ustedes saben que Boticán es nuestro patrocinador y en agradecimiento a su participación nos están otorgando el 25% de descuento, así que muchísimas gracias. Aprovéchenlo para que puedan verse beneficiados. Juan Carlos Fuentes Murillo nos dice buena noche. Para tener la información de la dosis de CBD en los diferentes padecimientos, los pueden mandar por correo. ¿Contesto, doctora? Sí, mira, la dosis terapéutica es diferente en cada paciente. Existe algo en medicina cannabinoide que se llama polimorfismo, que es que una dosis para un paciente que puede tener un efecto terapéutico muy bueno, para otro no puede tenerlo. Eh, Se recomienda aquí algo que se llama titular, que es empezar con dosis muy pequeñas en todos los pacientes y de ahí empezar a incrementar la dosis. Por lo regular se recomienda una dosis de 5 a 10 miligramos o un poco más, sobre todo si el padecimiento tiene que ver con dolor. Eh, Depende también de la disposición del doctor, de cada paciente, puedes ir titulando cada tercer día, una vez a la semana. Yo en mi experiencia personal no he tenido que aumentar mucho las dosis de mis pacientes. Por lo regular, con la primera o segunda dosis el paciente se mantiene. El CBD hay que tomar en cuenta que también no genera tolerancia ni codependencia. Entonces, por lo regular, el paciente no necesita aumentar la dosis eh, después de un largo tiempo de su uso y pues sobre eso se va manejando y así se va manejando la dosis de CBD. Ahora, la otra pregunta, no sé si de una vez la contesto, la de miomatosis. Eh, en miomatosis no encontré artículos que hablaran de miomatosis y CBD, pero justamente como menciona en las primeras diapositivas, el sistema endocannabinoide, pues es un sistema que regula dolor o inflamación. Como sabemos, es una patología donde el dolor y la inflamación está presente. Entonces puede ser utilizado como un coadyuvante para dolor y los procesos inflamatorios que produce la miomatosis uterina. Es correcto. Si me permite, doctor, agregar un poquito nada más de las dosis, como bien lo decía la doctora, es bajo titulación. Algunos guías, artículos establecen algunas dosis. Por ejemplo, el doctor Ethan Russo, en su artículo de consideraciones prácticas del uso de cannabis medicinal, él recomienda empezar con dosis bajas de entre 5 a 20 miligramos por día. Sin embargo, pues esto dependerá, como bien lo dijo la doctora, del paciente. Hay patologías como epilepsia, como es el dolor crónico, que van a requerir dosis muchísimo más altas. Sin embargo, la recomendación siempre es como un lema que tenemos en la medicina cannabinoide es empezar con la dosis más baja, mantenernos lo más bajo posible e ir un aumento de dosis lento y evidentemente paulatino. Para esto nos permite ver cómo va respondiendo el paciente y no caer. Lo que necesitamos hacer es algo que se llama reducción de riesgos. No caer en intoxicaciones o efectos adversos que puedan poner en riesgo a nuestro paciente. Si bien, hablando específicamente del CBD, es un cannabinoide que hoy día su perfil de seguridad es muy alto y no ha presentado tantos efectos adversos, porque sí lo hay. El doctor José, ahorita les menciono el nombre, se me fue, pero es un psiquiatra muy reconocido en Brasil, quien ha hecho muchos estudios relacionados con ansiedad y depresión. Justo reportó dos casos, me parece, de dos mujeres que presentaron dermatitis secundaria al uso de CBD. Entonces, sí hay que irnos con cuidado, no es común, hasta el momento son los únicos, Cripa es el doctor José Cripa, perdón, hasta el momento son los únicos dos casos que yo tengo eh, eh, visualizados en los que se hace este reporte de efectos adversos en piel y evidentemente pues hay que cuidar a nuestros pacientes. Por ahí alguna vez un doctor me decía, es que si tú inicias con una dosis muy baja, pues no le va a hacer nada, está en subdosis.
Es correcto, el paciente en una etapa inicial siempre va a estar en subdosis porque necesitamos ver, no solamente valorar cómo responde el medicamento, sino cómo también, tanto farmacocinética como farmacodinamia. Dinamia. Tenemos que valorar interacciones medicamentosas, entonces, qué medicamentos está tomando mi paciente y que no generen aún más síntomas de los que tiene, porque se trata de ayudar al paciente, no afectarlo. Y desde este punto es bien importante siempre tener en consideración que la dosis inicial, pues sí puede ser una subdosis, sin embargo, se trata de irlo aumentando poco a poco hasta alcanzar la dosis que el paciente necesita. Y eso es parte de la práctica que hace la medicina magistral. Entonces, si retomamos esta medicina que se utilizaba hace siglos, pues evidentemente nos da el contexto de cómo se ejerce, no es la medicina industrializada, no contamos con guías de práctica clínica en la cual nos va a decir tanto es para, tanta dosis para esta enfermedad, una dosis mínima, una dosis máxima, no, eso no tenemos en cannabis medicinal, porque la única forma de prescribirlo hoy día es fórmulas magistrales. Relación a los miomas, como bien me decía la doctora, hoy día no tenemos evidencia que haya una reducción o desaparición de estos. Sin embargo, sintomatológicamente hablando, sí podemos tener una mejora en los pacientes y coadyuvar en el tratamiento. La doctora Erika Cuevas nos dice buenas noches. ¿Desde qué edad se puede utilizar el CBD en la mujer? Mm, se tiene conocimiento que pueden intervenir en el desarrollo del sistema nervioso. Sin embargo, este termina aproximadamente a partir de los 25, 26 años. Sin embargo, sí se tiene que ver el riesgo-beneficio. Si es un paciente que va a obtener pues un beneficio para su patología, pues ahí se podría ver y considerar el uso antes de los 25 años de edad. Es correcto, justo estas guías que les hablaba internacionales son las edades que refieren estrictamente en la mayoría de edad, en nuestro país 18 años ya podríamos prescribir eh, y sabemos que por ejemplo en síntomas premenstruales las niñas pueden padecer esto, pues se tiene que hacer esta evaluación de que bien refiere la doctora Gasca y con ellos ver si va a ser beneficioso el uso de cannabis o no. A título personal, yo no prescribo cannabis en niños a menos que sea una enfermedad que lo amerite, como epilepsia, como alguna enfermedad neurodegenerativa. Si es para tratar dolor, prefiero esperar un poco y a utilizar la medicina alopática que hoy día tenemos. Por otro lado, aquí nos dicen buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Para síndrome de ovario poliquístico, ¿sería recomendable usar aceite de CBD aislado o algún broad spectrum? Eh, la información sí es solo CBD. La verdad desconozco si los terpenos tengan algún efecto terapéutico en la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico, pero podría investigar y les comento si tienen algún efecto añadido al CBD y tener un mejor efecto terapéutico. Gracias, doctora. Pues les mandamos esa información. Algunos terpenos sí se ha visto que tienen un efecto, sobre todo en reducción de triglicéridos, de colesterol. Sin embargo, se tiene que evaluar estrictamente cuál es la finalidad que vamos o por qué se va a estar utilizando el CBD en el caso de la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, dentro de esta evaluación y este seguimiento, pues ya podríamos determinar si se decide utilizar un CBD aislado o se puede añadir algún terpeno a la fórmula magistral. Aquí también nos preguntan, ¿también se pueden usar otras presentaciones farmacéuticas? ¿Quieres responder? Pero no entiendo la pregunta. ¿Cómo otras? Sí, si no, si la, porque la vía más común es la oral, si Ah, también sí. existen algunas otras formas o presentaciones farmacéuticas, y pues la respuesta es sí, si quiere
tomarla. Sí. También está la vía tópica, este, se puede aplicar, pomada de CBD, ahí sí puede ser con algunos terpenos para dismenorreas o dolores pélvicos. Y pues este artículo que mencionaba, ¿no? Que en México pues todavía no, pero en Estados Unidos sí existe un tampón impregnado de cannabidiol. Pues la vía sublingual, pues son las tres vías que al menos yo conozco actualmente. Gracias. Sí, hoy día ya se cuentan con diferentes vías de administración y presentaciones. También lo que se utiliza mucho son óvulos que se han desarrollado por algunas farmacéuticas, aún no en nuestro país, pero podría ser una opción terapéutica para nuestros pacientes. Evidentemente se requiere de una infraestructura muy específica y muy detallada que el laboratorio que los elabore pues debe de acreditarlo y contar con todos los avisos y la normatividad que la autoridad pues solicita. Por acá nos dicen, buenas noches, quisiera preguntar qué beneficios y también efectos contraproducentes podrían aportar los estudios actuales del CBD en madres lactantes. Gracias. Pues no se recomienda, porque el CBD sí es lipofílico, sí se secreta en la leche materna. Pues como comentábamos, puede intervenir en el desarrollo del sistema nervioso del lactante. Entonces no se recomendaría su uso. Mm, sí, ahí no se recomienda. Es correcto. De hecho, no solamente no se recomienda, sino que además carecemos de estudios clínicos y de evidencia que puedan demostrar lo contrario, que hay un beneficio en los niños o una afectación real. Por eso se evita hacer estas recomendaciones o se evita hacerlas prescripciones en mujeres que están embarazadas o que están lactando o que saben que quieren quedar embarazadas, están en ese proceso, no se recomienda su uso, porque no sabemos exactamente qué efectos vaya a tener. Hablando específicamente del CBD. Algunos otros cannabinoides sí se han estudiado un poquito. Hay varios estudios preclínicos que sí demuestran ciertas alteraciones importantes. Sin embargo, pues en eso se han quedado en estudios preclínicos, no se han llevado más allá a estudios clínicos y por ende, pues no puede ser concluyente la información y evidentemente nosotros como médicos no lo recomendamos. Por aquí nos dice, buenas noches, en un paciente con ovario poliquístico y fibromialgia le puede servir un tratamiento con CBD. ¿Cómo se puede manejar cuando entra a menstruación sumando al dolor de la fibromialgia? Sí, de hecho es una de sus aplicaciones, el CBD en fibromialgia. Como sabemos, es una enfermedad que pues tiende al dolor, a la inflamación. Justamente como es una de las dianas terapéuticas del CBD, eh, y con la evidencia que se está ahorita eh, investigando de los receptores PPAR y su relación con el síndrome de ovario poliquístico y justamente con la dismenorrea o estas alteraciones, más bien estos procesos proinflamatorios y que donde está exacerbado las vías de dolor, pues sí, muchas veces se prescribe CBD para algo en específico y esta evidencia que ahorita presenté, pues nos da idea que también estamos teniendo otros efectos terapéuticos, inclusive en vías que no consideramos a lo mejor en la clínica, ¿no? Pero justamente estos pacientes que pueden ser muy complejos, una paciente con fibromialgia que se agudiza durante el ciclo, durante la menstruación, que de igual forma puede tener dismenorrea y un síndrome de ovario poliquístico, pues el CBD está actuando en todas estas vías, según la evidencia que actualmente tenemos. Muchas gracias, doctora. Em, sin duda,
es un tratamiento que va a ayudar mucho. Yo en estos casos no solamente recomendaría el CBD aislado, sino también un broad spectrum con terpenos que van muy específicos con el tema de dolor y evidentemente esto beneficiaría a la paciente muchísimo, ¿no? Y hacerles la recomendación cuando se inicia la terapéutica con el uso de cannabis, sí insistirle al paciente que no deje sus tratamientos que ya tienen o que ya fueron prescritos anteriormente, porque ha pasado mucho, o al menos a mí en mi consulta es que les prescribo cannabis y dejan de tomar todo lo demás, ¿no? Entonces, pues regresan con alguna alteración debido a que no están tomando el medicamento de base, etcétera. Sí podemos hacer en algún punto, nosotros le llamamos destete, es decir, ir quitando el medicamento poco a poco, si el síntoma se ha controlado y entonces se hace la evaluación de qué medicamento es el que pudiera estar causando pues mayor efecto adverso o mayor sintomatología o afección en general al paciente y sí podemos hacer el retiro, pero muy despacio y muy vigilado, ¿no? Porque lo que no queremos es que regrese el síntoma. Entonces, por eso siempre repetirle al paciente que es un tratamiento coadyuvante y que por supuesto se puede hacer el retiro de los medicamentos siempre y cuando pues tengan el manejo del síntoma, ya esté totalmente controlado y sea acompañado por ustedes. Y pues bueno, no veo más preguntas. No sé si por ahí haya algo más. Pues me parece que no. Doctora, agradecerle su tiempo, su disposición, su compartir, su conocimiento es sumamente generoso y muy agradecidos todo el equipo de ICANN y por supuesto en nombre de la red de médicos ICANN, de verdad, gracias. Y bueno, pues estamos aquí, hacerles la invitación a todos los médicos que hoy se sumaron, si quieren hacer alguna presentación, si quieren presentar algún caso clínico, si quieren compartirnos algo, este es su espacio y nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, en especial a la doctora Diana Gasca que nos compartió el día de hoy. Gracias, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes. Es muy padre entender eh, cómo este sistema, ¿no? Interactúa y modula en muchas funciones fisiológicas del cuerpo. Y bueno, añadiendo un poquito a lo que dijo al último la doctora, por eso es importante que sea un médico, un personal de salud capacitado que tiene todo el panorama, ¿no? Y la fisiopatología del paciente. Eh, Siempre entender que no es la panacea, si es una herramienta terapéutica, como tiene indicaciones y limitaciones, y se debe de hacer justamente de forma seria y profesional, mm, entendiendo que va a ser, a lo mejor en algunos casos sí la terapia principal, pero también en otras pues como un coadyuvante, ¿no? A los tratamientos ya que tiene el paciente y siempre ir, ¿no? De la mano de los especialistas o de los médicos que ya traiga el paciente o tratamientos que traiga prescritos ya el paciente. No destetar, no quitar todo y dejar solo el CBD como tratamiento principal, sino hacerlo de forma integral y holística para que pues el paciente se beneficie, ¿no? Realmente de esta terapia. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, gracias a todos. Para las personas que tienen dudas, perdón, los médicos que tienen dudas referente a las constancias, les dejaron ahí el número para que puedan ustedes comunicarse directamente. Y bueno, pues agradecida y muy contenta con todo lo que aprendimos el día de hoy. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos.